Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el tema de la socialdemocracia. Primero vamos a empezar con el aspecto de la contextualización. Hasta ahorita hemos visto en el curso cómo se han desarrollado todas las teorías políticas desde la edad antigua hasta la edad contemporánea y cómo en ello han influido distintos factores económicos, sociales y políticos. En esta ocasión que ya pasamos la Revolución Francesa y estamos en la etapa de los nacionalismos, los imperialismos, vamos a tener en cuenta el desarrollo de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todos los que vienen siendo los efectos de la globalización como consecuencia de la revolución tecnológica y el surgimiento de nuevos conflictos que tienen que ver con los fundamentalismos y el terrorismo, ¿no? Entonces, pues el primer conflicto que vamos a estar revisando tiene que ver con lo que es la Primera Guerra Mundial, en donde los elementos que dan lugar a esta problemática es el nacionalismo y el imperialismo, las distintas disputas por modificar la geopolítica de Europa y eso va a provocar que, pues bueno, la etapa final del, eh, de la Primera Guerra Mundial sea la disolución del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano, ¿no? Entonces, pues va a haber distintas coaliciones, diversos momentos que finalmente van a concluir en la modificación de la geopolítica europea. Después, como van a seguir prevaleciendo los conflictos entre las distintas nacionalidades o los distintos países que emergen, va a haber un fracaso de la Sociedad de Naciones, que es el primer intento por crear la ONU. Eso va a modificar las alianzas militares y pues nuevamente, como va a haber interés por la lucha por los mercados y las colonias en un afán imperialista y todo lo que tiene que ver con la Gran Depresión de 1929, pues va a ocasionar el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, reactivada también por cuestiones ideológicas, nacionalistas, étnicas y confrontación y diferencias políticas, así como el desarrollo de la industria armamentista, ¿no? Entonces, en esta etapa también vamos a tener el desarrollo de otras ideologías como el fascismo, que va a ser un esquema defendido por los grupos de élite, por la derecha, que va a buscar instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista, contrario a lo que viene siendo el proyecto liberal. Entonces va a ser esta ideología y movimiento que va a surgir del 1918 a 1939, que va a ser totalitaria, va a rechazar la democracia, emerger como un movimiento de masas con una simbología militar, siguiendo a los líderes carismáticos, difundiendo una propaganda y el terror, y basado mucho en la exaltación del nacionalismo, el expansionismo y el racismo. Este tipo de ideologías va a dar lugar también a lo que es el movimiento nazi, que va a tener una gran presencia en Europa, sobre todo en lo que viene siendo, pues lo que viene siendo Alemania, y pues va a dar, de ser una ideología, se va a convertir en un partido, y algunos de esos partidos van a llegar al poder, ¿no? Como lo viene siendo en las cuestiones de Austria, de los Países Bajos, igual también pues va a ser también la cuna del reflejo de otros presidentes que se van a hacer, estar identificados con este tipo de ideologías posteriormente, pero que el nazismo, pues bueno, va a tener su auge en Alemania, y la Alemania también va a invadir otro tipo de países, y pues bueno, todo eso va a desencadenar lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, cuya desenlace va a dar lugar a la división del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se va a dividir entre países socialistas y países capitalistas, ¿no? En esta época también se crea la ONU como este órgano regulador y
e incentivador de la paz, y pues se va a dar también lugar al surgimiento de nuevos países y a un proceso de descolonización. En este inter del 47 al 89, lo que va a ocurrir es el periodo de la Guerra Fría entre Occidente y Oriente, entre el socialismo y el capitalismo, que se van a estar disputando, pues bueno, el lugar hegemónico como modelo político, económico y social. Y pues va a ser una etapa de muchas tensiones con amenazas de posible resurgimiento nuevamente de las guerras entre los distintos países. Y en esta época, pues la Unión Soviética va a enfrentar una severa crisis económica, producto de las fallas que va a tener el modelo socialista, que va a originar pues una situación económica bastante afectada, debido a que, pues, bueno, no fue implementado tal como Marx soñó el socialismo, y a que, pues bueno, distintas variables se fueron presentando en el funcionamiento del socialismo en la Unión Soviética. Entonces, con Gorbachev, él trató de impulsar algunas reformas al interior de la Unión Soviética a fin de lograr, pues, la sobrevivencia, sobre todo de lo que viene siendo Rusia. Esto va a ocasionar, pues bueno, que en 1991 desaparece la Unión Soviética, es dividido en distintas repúblicas, y pues provoca la incursión de Rusia como democracia liberal a la economía de mercado, y pues al surgimiento de nuevas naciones en Europa Oriental y Asia, producto de la desaparición de la Unión Soviética. Esta situación, pues bueno, va a impactar en el mapa europeo, porque va a haber la democratización de algunos países, la división de otros por cuestiones étnicas, como va a ser el caso de Polonia, de Hungría, la división de Checoslovaquia en la República Checa y Eslovaquia, un conflicto bastante fuerte en Yugoslavia, que va a deberse a esta pugna por dividirse en comunidades étnicas entre Bosnia, Herzegovina, Serbia, etcétera. Entonces va a ser un conflicto bastante fuerte que va a tener Yugoslavia. Igual también Rumania va a cambiar de líder político después de muchísimos años de estar con un dictador. Y pues bueno, también Albania va a tener algunas reformas. En contraste, pues en América Latina, lo que va a ocurrir va a ser que las mismas desigualdades que van a estar apareciendo en esta región del mundo van a fortalecer a los movimientos de izquierda ampliamente identificados con las ideologías socialistas y las ideas marxistas, y eso va a derivar en la conformación de algunos partidos políticos que incluso van a ascender al poder con este tipo de ideas, ¿no? Como el caso de Argentina, Uruguay y Chile. Y en el caso mexicano, pues va a ser ya el surgimiento del primer partido de oposición al PRI, que va a ser el PRD, más o menos por los 80s. Entonces, vamos a tener por primera vez, ocurre el fenómeno de la competencia política, porque ya hay un partido que le pretende hacer la competencia al PRI, porque durante 70 años estuvimos gobernados por este partido, aunque en Latinoamérica, pues propiamente no es que defiendan las ideas socialistas o que pretendan imponer el comunismo, sino más bien eran ideas más identificadas con la cuestión de la socialdemocracia, una mezcla de defender los modelos de la democracia liberal, pero con retomando algunas ideas socialistas y marxistas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esta las crisis que va a haber del lado de los países socialistas va a originar que el muro que dividió a Europa capitalista y socialista va a caer en 1989, y eso va a provocar pues también igual
el cese, ¿no?, de lo que se le conoce el periodo como de la Guerra Fría, porque va a haber pues una mejor relación entre Reagan y Gorbachev, entre Rusia y Estados Unidos, y en virtud de este acercamiento o este entendimiento, por eso Fukuyama es que va a hablar de la idea de que la historia ya había terminado, que era la etapa final de las batallas ideológicas y que por lo tanto era el fin de las guerras y de las revoluciones sangrientas. Sin embargo, pues los distintos acontecimientos que vamos a ir viendo después de la caída de la Unión Soviética, pues nos van a demostrar que pues no era así, que los fenómenos ideológicos siguen estando presentes, que ahora se reflejan bajo cuestiones también igual de fundamentalismos religiosos y pues que aparte pues las disputas entre las potencias por mantener los recursos energéticos y apropiarse de las reservas y las riquezas de los países pues van a seguir estando presentes, lo que va a dar origen a pues confrontaciones sobre todo en la región de Medio Oriente y no se diga pues invasiones y demás en América Latina. En el caso mexicano va a ser muy importante que en el año 2000 vamos a tener por primera vez el fenómeno de la alternancia con el ascenso de un partido político distinto al PRI y pues eso va a marcar pues bueno ciertos cambios en lo que viene siendo la política mexicana. Entonces, en el aspecto económico, eh, lo que va a dar lugar también a la socialdemocracia va a ser que durante los 70s, sí, durante los 70, 50 se van a retomar las ideas de Keynes, entonces varios países van a estar trabajando con la idea de un Estado benefactor fuerte y durante mucho tiempo, pues bueno, el modelo económico keynesiano va que funciona con base en una alta injerencia del Estado en las actividades económicas, va a estar funcionando más o menos, pero en la década de los 80, que hay una fuerte caída de los precios del petróleo, pues va a generar muchísimas críticas y le van a echar la culpa a las ideas keynesianas y a la alta influencia del Estado en la economía de ser la responsable de la debacle económica que se va a vivir en esa época, ¿no? Entonces, eh, pues la crisis petrolera va a debilitar al Estado benefactor y pues eso van a culparlo del hacer uso de que haya un uso excesivo de gastos públicos, el incremento de la inflación, de la deuda pública, la eficacia de la burocracia y la pérdida de competitividad de las empresas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones va a ser muy bien aprovechada por las élites económicas para, pues, cuestionar el funcionamiento de la economía del Estado benefactor y, pues, impulsar la imposición del modelo neoliberal en donde se defendía pues un adelgazamiento del Estado, un incremento del sector privado en economía, una política de privatización, la desregulación del mercado y un crecimiento basado en comercio internacional en donde no hubiera fronteras, ¿no? Entonces toda esta crisis de los 80s en las que se le echaba la culpa al Estado benefactor, pues sirvió para justificar las fallas del estado del bienestar y sus supuestos excesos e imponer pues todo este modelo económico neoliberal, netamente para desmantelar el estado de bienestar y el crecimiento económico va a estar guiado entonces por el mercado. Se va a consolidar el esquema neoliberal como una teoría globalizadora que se va a estar impulsando desde Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y pues que en varios países de Latinoamérica pues se van a ver afectados porque netamente se va a ver como las zonas proveedoras de materia prima y de fuerza laboral barata para posicionar a estas potencias económicas. Quienes van a estar mucho detrás de este modelo económico, pues bueno, va a estar Reagan, Thatcher y Helmut Kohl, ¿no? El neoliberalismo, como ya lo habíamos comentado, pues es un proyecto muy conservador, muy de la nueva derecha, de la filosofía del libre mercado y que defiende pues la realización personal de cada ser humano y no tanto como un colectivo. Entonces, pues bueno, eh,
Pues este posicionamiento económico va a ocasionar que las ideas socialistas pues aún más se vean en crisis y que exista un debilitamiento pues del paradigma social democrático clásico y que tengan que ser renovadas las ideas de la socialdemocracia. Y entonces, frente a todos los efectos que a su vez también va a generar el capitalismo salvaje, y de que también pues se observa que el movimiento o que el modelo socialista no funciona también así como lo concibió Carlos Marx, lo que se va a buscar es que la socialdemocracia se presente como una tercera opción, como una tercera vía que permita ser como un modelo intermediario entre el capitalismo salvaje y el socialismo extrema y que trate de pues ser como más equitativo o igualitario en aras de conformar un proyecto de nación que pues llegue realmente a una justicia social, ¿no? Entonces, esta idea de la tercera vía o de la socialdemocracia renovada es un proyecto netamente del centro izquierda frente a esta globalización y ola conservadora que va a impulsar el neoliberalismo. Va a ser una opción alternativa entre la socialdemocracia clásica y el neoliberalismo, y entre los impulsores vamos a tener a Tony Blair, a Clinton, a Gerhard Schröder de Alemania y por supuesto a López Obrador. Entonces, esta tercera vía va a ser como un punto medio entre la libertad económica y el intervencionismo social, ¿no? Entre el capitalismo extremo y las políticas económicas keynesianas del estado de bienestar y tratar de sostener como un equilibrio basado en la socialdemocracia que combine modelos y que sea un liberalismo progresista, pero que también difunda una economía social de mercado. Entonces, en estas láminas ustedes pueden ver cómo pasamos de una escuela clásica que defendió la libertad de producción y la libertad del mercado a una crítica de este modelo económico muy fuerte con las ideas socialistas y cómo Keynes pues también igual sugiere como una forma de operar de la economía con un Estado fuerte, pero pues las ideas keynesianas van a ser criticadas a través de la fuerte crisis que va a haber en los precios del petróleo y eso va a originar pues que haya un cambio en las políticas económicas, ¿no? Y en este íter se van a crear organismos económicos de amplia influencia y que responden netamente pues a intereses que vienen siendo los intereses de Estados Unidos como el Banco Mundial. Y pues en este contexto, pues bueno, el keynesianismo va a ser un modelo muy fundamentado en lo que viene siendo el estado de bienestar y se dice que era una idea que también apuntaba a fortalecer el capitalismo ante la amenaza del comunismo soviético, ¿no? Como de alguna forma proteger el esquema capitalista frente a la popularidad que estaba adquiriendo el modelo soviético, que posteriormente, como ya lo señalé, pues finalmente deriva en una crisis, ¿no? Entonces, Keynes lo que proponía era un Estado fuerte con alta influencia en actividades económicas, en actividades productivas y que, pues bueno, esto le permitiera, pues de alguna forma, generar un sistema económico más equitativo, ¿no? El keynesianismo, pues va a plantear que para el crecimiento de las economías es necesario el empleo, ya que esta es la fuente del crecimiento económico, ¿no? Y entonces, si la iniciativa privada no puede generar el empleo, pues es obligación del Estado crearlo, mientras que el neoliberalismo va a tener una perspectiva divergente al keynesianismo, con algunas similitudes, pero su gran diferencia va a radicar en que para ellos la iniciativa privada tiene que estar regulada por el mercado, por la oferta y la demanda, y por lo tanto el Estado no tiene que estar influyendo en esta actividad económica y a que, pues bueno, va a ser y que bueno, entonces por lo tanto, pues se debe dar lugar a la privatización y a la disminución de la participación del Estado en actividades
económicas que bien pueden ser pues explotadas por la iniciativa privada. Entonces, pues el neoliberalismo eh, va a ser tener estas divergencias del keynesianismo y el estado del bienestar, y pues va a pugnar por porque se disuelvan todas las barreras del comercio internacional, y pues vamos a tener con esto pues la firma de diversos tratados de libre comercio, incluyendo el caso mexicano. Y pues obviamente no todos los países van a tener las mismas posibilidades de competir en el mercado en las mismas condiciones. Por eso las actividades económicas de países del tercer mundo o de países en vías de desarrollo, en donde pues somos netamente proveedores de materia prima, vamos a resultar bastante afectados nuestras economías. Se va a ir incrementando la brecha entre las élites y los sectores marginales, así como la clase media, y pues por eso va a gestarse una inconformidad social bastante fuerte por estas desigualdades producto de estas medidas neoliberales. Entonces, pues en esta época del neoliberalismo, pues lo que vamos a tener pues es prácticamente la incorporación de México al TLC, la privatización de la banca mexicana y la privatización de otros tipos de industrias, como la más reciente va a ser la cuestión de los energéticos. Entonces, pues vamos a estar ante un modelo capitalista en el siglo XXI que parece retomar todas estas ideas de la economía clásica del sistema del comercio mundial impulsado por Adam Smith, con políticas monetarias restrictivas, políticas fiscales restrictivas, dándole pues el mayor beneficio al ejercicio de la actividad comercial, la privatización y la globalización, es decir, cero aranceles, cero mercados, pero como les comentaba, pues los grandes beneficiarios van a ser los países ricos, porque los países que no estamos al mismo nivel, pues vamos a resultar grandemente afectados, y por eso actualmente en Chile, en México y otros países de Latinoamérica tenemos movimientos sociales tan fuertes producto de todas estas decisiones que se tomaron en esta etapa. Entonces, en la búsqueda como de una alternativa entre el capitalismo y el socialismo extremo, pues lo que se está planteando, pues es la posibilidad de ver una tercera vía, una opción que equilibre estos dos polos, ¿no? Ni irnos tanto al socialismo, pero tampoco al capitalismo salvaje. Entonces, pues ya estamos entrando un poco más al desarrollo teórico de lo que es la socialdemocracia. Como ya les comenté, pues las ideas socialistas van a fracasar con lo que viene siendo la desaparición de la Unión Soviética, y pues esto va a ser pues también igual, va a quedar posicionada el socialismo o el socialismo como una teoría económica inadecuada. Y entonces, pues como todavía yo lo habíamos comentado, el socialismo no es monolítico, también va a tener diversas corrientes. Una de estas corrientes va a ser la socialdemocracia, que va a tener su origen, sí, en las ideas socialistas de fines del siglo XIX y principios del XX en Europa Central, pero que tampoco va a estar de acuerdo al 100% con las ideas o los planteamientos de Marx. Va a ser entonces un enfrentamiento filosófico del siglo XIX entre la sociedad individualista, el distanciamiento y lo que vienen siendo pues también igual las afinidades con el proyecto liberal, ¿no? Entonces la socialdemocracia pues va a surgir como una corriente moderada de no irnos al defender 100% así como concibió Marx su idea del socialismo, sino tratar igual de establecerlo con algunos matices. Entonces, esta corriente va a dar lugar a una democracia originaria con las ideas de Edward Bernstein, y pues lo que va a hacer es revisar el marxismo con influencia de ideas burguesas en el movimiento proletario. La socialdemocracia va a surgir mucho dentro de lo que viene siendo los sindicatos y el movimiento obrero,
Y por eso va a ser un proyecto que va a tener mucha relevancia en el primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores AIT en 1864, que va a tener lugar pues al primer partido socialdemócrata en Alemania, ¿no? Pero nuevamente igual vuelven a surgir divergencias dentro de lo que viene siendo también el proyecto socialdemócrata, también va a haber diversas corrientes y estas van a ser evidentes en la segunda reunión internacional, por lo que estas ideas originales de la socialdemocracia se van a ir modificando a lo largo del tiempo en diversas etapas. Entonces, pues esta socialdemocracia va a tener a partir de 1899 grandes diferencias ideológicas en el seno del movimiento socialdemócrata internacional y pues, como ya les comentaba, pues va a ser el producto de este debate ideológico que va a haber entre que el socialismo tiene sus defectos, pero también el capitalismo está siendo altamente dañino para algunos países y algunas sociedades. Y entonces, pues lo que se está buscando es ver estos extremos y tratar de encontrar este punto medio entre el modelo neoliberal con sus extremismos y demás, y tampoco defender el proyecto socialista así al 100%, ¿no? Entonces, por eso, pues la socialdemocracia que se origina en Europa va a tener un desarrollo con diversas corrientes a lo largo de su desarrollo, y lo más reciente que se va a plantear es esta tercera vía, que es una respuesta al neoliberalismo, neoconservadurismo, que va a ser profundamente democrático, un proyecto no autoritario y que lo que va a buscar es que haya una nueva relación entre el mercado, el Estado, la sociedad civil y la inversión social, ¿no? Y aparte, también que tenga una gran conciencia social sobre las nuevas problemáticas que permean finales del siglo XX y el siglo XXI, como la cuestión del cambio climático. Y este tipo de ideologías van a tener amplio eco en distintas partes del mundo y América Latina no va a estar ausente de eso. Hay ya una opción socialdemócrata en México, de hecho había un partido socialdemócrata, pero si ustedes revisan los principios de algunos de los partidos mexicanos, como el PRI, como el PAN, como el PRD, se darán cuenta que se definen como socialdemócratas, ojo, incluyendo hasta el PRI, ¿no? Porque es este proyecto de no irnos a los extremos del capitalismo salvaje o del socialismo basado en materialismo histórico, sino más bien de buscar una alternativa, sí capitalista, pero con un enfoque también de justicia social. Entonces, la socialdemocracia va a ser esta corriente heredera del marxismo, pero con una alta influencia del pensamiento liberal burgués y que ha desechado gran parte de la ideología marxista, pero incorporado el liberalismo burgués y es, como les comentaba, como esta búsqueda de un equilibrio. ¿Qué cosa es esto de la socialdemocracia? Pues bueno, es una nueva corriente ideológica que busca basarse en ideas, valores y principios, retomando el liberalismo democrático, la libertad, la democracia y tratando igual de hablar de una visión en donde vea por los más desfavorecidos. Es una especie de socialismo democrático que reafirma la justicia social, la equidad, la igualdad y que a través de las instituciones, pues bueno, busca consolidar un proyecto político que permite así defender las cuestiones de la propiedad privada y el esquema económico, pero también igual no dejar tan desvalidos a los sectores vulnerables, ¿no? Entonces, la idea es tratar de alcanzar mayores cuotas de libertad, de igualdad y de bienestar para la sociedad y aboga por la solidaridad de clases, más no por una absolución de la lucha de clases como lo es el socialismo, ¿no? Entonces es un proyecto moderno, progresista, comprometido con la construcción de la democracia social y es una doctrina y movimiento político de tendencia que está creciendo, impulsada por Bernstein, quien es el que va a pugnar por una revisión de todo lo que tiene que ver con la socialdemocracia clásica. Como yo les comenté,
los orígenes de la socialdemocracia pues van a estar en la segunda posguerra, que va a defender la economía mixta, va a ser pues también igual defender el estado de bienestar, de alguna forma el modelo keynesianismo y mucho compromiso con la igualdad social, ¿no? Entonces, en sus orígenes es un proyecto muy afín a las ideas marxistas, porque busca instaurar el socialismo y utilizar el Estado para hacerlo vía las reformas con un partido policlasista para impugnar la instalación de un Estado democrático. Sin embargo, la socialdemocracia va a ir teniendo cambios y va a estar dividido como en estas tres etapas, ¿no? Un marxismo muy clásico, pero después va a adoptar ideas burguesas, por lo que va a estarse inclinando más a las cuestiones liberales y finalmente en los 90, de 1998 al 2005, va a defender el neoliberalismo, pero con ciertos matices que beneficien a los sectores más desprotegidos, por lo que la socialdemocracia pues no es defender el proyecto socialista ni el comunismo original tal como lo concibió Marx, sino netamente buscar un equilibrio entre el desarrollo del mercado, del comercio, de las empresas, pero también igual buscando que también pues la clase trabajadora no resulte tan afectada por este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, si bien eh, pues hay cambios en estas tres etapas de la socialdemocracia, pues básicamente pues su esencia se mantiene. ¿Y qué cosa es? Pues que defienden mayores cuotas de libertad, igualdad y bienestar social, justicia social, solidaridad, responsabilidad, humanismo, progresismo. Netamente es una herencia de las ideas socialistas, pero busca también igual la preservación de la institución estatal y defender programas de beneficio social, pero ojo, obviamente no defiende la abolición de la lucha de clases, ni instalar una dictadura del proletariado, ni abolir la propiedad privada, ni promover que la clase proletaria se apropie de los medios de producción, ¿no? Entonces, pues por eso toda esta parte que es muy, muy del socialismo no la defiende la socialdemocracia. Por eso cuando a veces se le critica a López Obrador de ser socialista, pues es muy debatible la idea porque él no está promoviendo este tipo de cuestiones de instalar una dictadura del proletariado. Eh, por eso sí se enfoca más al modelo de la socialdemocracia. Y pues bueno, como les comenté, son cambios que va teniendo igual cada etapa de la socialdemocracia de pasar de instaurar el socialismo en su esquema original por diversas formas a adaptarse y humanizar el capitalismo. Esa va a ser como la ruta que va a ir adoptando las ideas del socialdemocracia. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de ir reformando el Estado, instaurando un partido policlasista en donde todo el mundo tenga la oportunidad de entrar a ese partido y de ocupar un cargo de poder que permita, pues, de alguna forma combatir, ¿no? Todos estos efectos del capitalismo salvaje y por eso, pues bueno, va a seguir defendiendo políticas y programas sociales del Estado benefactor. Y lo más reciente, la última renovación que va a tener la socialdemocracia va a ser lo que se le conoce como la tercera vía, que es un proyecto que busca democratizar el capitalismo mundial y por ende combatir la desigualdad, más no defender el proyecto socialista, insisto, de instaurar una dictadura del proletariado y volvernos comunistas a todos y abolir la sociedad de clases. No, trata de combatir la desigualdad vía las reformas del Estado a través de un partido policlasista e incorporando a los organismos de la sociedad civil organizada. Desde la perspectiva de de la socialdemocracia, el ciudadano tiene que ser un ente activo que participe en las decisiones de cada país. Entonces, por eso promueven la incorporación de la sociedad civil organizada, en donde el Estado pues sea un regulador e inversor y donde más esté supervisando cómo opera
los negocios, el comercio y cómo opera la clase empresarial a fin de que no siga afectando a esta clase trabajadora, ¿no? Entonces, ese es como el proyecto de la tercera vía. Uno de los principales impulsores de ese proyecto de la tercera vía, o el que nos habla más recientemente de la tercera vía, va a ser Anthony Giddens, que nos va a decir que esta tercera vía es un intento por trascender tanto la socialdemocracia a la antigua como el neoliberalismo e incluso también las ideas socialistas. ¿Cuáles van a ser sus principios básicos de este proyecto? No proponen destruir la sociedad de clases, defienden la propiedad privada, defienden una economía mixta, defienden la importancia del rol del Estado que debe de tener una labor de control y distribución de manera justa y equitativa de la riqueza, perfeccionar obviamente las instituciones económicas y sociales y defenderlas de partidos conservadores. E igual es un proyecto que han abrazado y que han defendido y que ha tenido mucho éxito en países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e incluso también Alemania, y pues que es un modelo pues que también igual pues está entre el centro y la izquierda y lo que busca es esta justicia social emancipadora. Es un modelo basado mucho en la idea de un Estado socialmente responsable, regulador íntimo de la economía, con un compromiso de bienestar, de defender a la sociedad de las mayorías, con disciplina fiscal, una estabilidad macroeconómica, con reformas políticas neoliberales que vayan encaminadas a una sociedad sin privilegios, una sociedad más participativa, rechazando el clientelismo político, fomentando cuentas claras y manejos transparentes, un Estado que busque inclusión social y activo en la economía. Entonces, esta tercera vía que defiende Giddens, pues sí se inserta dentro del esquema de la globalización porque defiende la colaboración internacional a través de lo que viene siendo la autorrealización personal, las no diferencias tajantes entre la izquierda y la derecha, sino que retoma algunos puntos tanto de la izquierda como la derecha, fomentando una especie de subpolítica, ¿no? Una política que ha migrado del Parlamento hacia grupo de interés único en la sociedad. Entonces, busca un modelo participativo, se aleja del Estado de Nación y crea nuevas demandas y posibilidades de regenerar identidades locales. La tercera vía lo que busca es confrontar el neoliberalismo, al nacional populismo, al autoritarismo y pues no es que se oponga a la globalización, sino que trata igual de buscar que los sectores vulnerables no resulten tan afectados. Entonces, es un esquema que va a tratar de defender pues, la gobernanza de la economía mundial, la gestión ecológica global, la regulación del poder corporativo, el control de las guerras y el fomento de la democracia transnacional. ¿Qué cosas requiere para poderse instaurar? Pues obviamente consolidar el proceso democratizador, garantizar la gobernabilidad, reactivar y fortalecer la economía, la construcción de un Estado socialmente responsable, fomentar pues el desarrollo incluyente y equitativo en aras de construir una posición frente a problemas mundiales asociados a la globalización, ¿no? Entonces, sí es explotar los recursos, sí es mejorar las condiciones económicas de los sectores vulnerables, pero también cuidando el entorno ecológico en problemáticas que son pues propias de finales del siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI, ¿no? Que tiene que ver con todas las cuestiones de cambio climático. ¿Quiénes han abrazado esta tercera vía? Pues bueno, Lula da Silva, Ricardo Lagos de Chile, Néstor Kirchner y Andrés Manuel López Obrador en México. Entonces, es un proyecto que tiene valores y principios políticos, económicos, sociales y que busca, ¿no? Mejorar una convivencia social muchísimo más pacífica, pero también igual, pues más justa en cuanto a combatir la desigualdad y la inequidad. Y es un proyecto que tiene enfoques culturales, sociales, morales y económicos y que lo que busca, pues es netamente fomentar, sí,
el, el esquema capitalista, pero con políticas que también igual no mantengan en un rezago a los sectores pobres, sino que aliente esquemas de igualdad, ¿no? Su trascendencia, pues va a ser que hay partidos que son netamente socialdemócrata, como el laborismo inglés, como en Alemania, que también va a tener una importante presencia, y en América, pues bueno, hay otros ejemplos en Perú, en Argentina, en Paraguay, y como yo les decía, incluso el PRI se declara ser un partido socialdemócrata, porque es el esquema que va encaminado a buscar esta tercera opción, ¿no? Ni el capitalismo salvaje, pero tampoco el socialismo extremo, ¿no? Sino buscar como un equilibrio. Y pues bueno, hasta aquí llegó mi explicación. Espero les haya sido clara. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.